Hermano secretamente se rió de mí mientras yo pagaba su alquiler. Solo un perdedor a los 31 años no tiene una. El hermano se rió secretamente de mí mientras le pagaba el alquiler. Solo un perdedor a los 31 años no tiene esposa, dijo. Le escribí que dejaba de pagarle el alquiler y las facturas. Al día siguiente, mi teléfono explotó. Fred y yo nunca fuimos particularmente cercanos, pero tampoco tuvimos una mala relación. Al crecer, no éramos el tipo de hermanos que se peleaban todo el tiempo, pero tampoco éramos mejores amigos. Él era 2 años mayor que yo, y desde que tengo memoria, siempre había sido el que se salía con la suya. Era el encantador, el que podía salir de los problemas hablando, convencer a la gente de que hiciera cosas por él, y de alguna manera, siempre caía de pie. Yo era lo opuesto. Si quería algo, trabajaba para conseguirlo. Sin atajos, sin limosnas. No estaba amargado por eso, simplemente acepté que éramos diferentes. Pero esas diferencias se convirtieron en un problema cuando Fred perdió su trabajo. Al principio, no dudé en ayudar. Tenía una esposa, Mónica, y una hija de 5 años. No era solo él quien estaba pasando apuros, era toda su familia. Y yo tenía un trabajo estable, sin esposa ni hijos. Podía permitirme ayudar. Le pagué el alquiler durante un mes, luego otro, luego las facturas, luego la comida. Al principio, Fred actuó avergonzado. Prometió devolverme el dinero, juró que estaba buscando trabajo, me dio las gracias una y otra vez. Pero después de unos meses, algo cambió. Las gracias se detuvieron, las promesas de devolverme el dinero desaparecieron, el me siento mal por preguntar se convirtió en el alquiler vence pronto. Se sintió cómodo. Y no era solo él. Mónica comenzó a tratarme como una extensión de su cuenta bancaria. Me enviaba mensajes de texto cada vez que necesitaba algo, comestibles, de mí, su hija necesitaba zapatos nuevos, de mí, Mónica quería un corte de pelo, de mí. Y nuestros padres, no decían una palabra cada vez que lo mencionaba. Lo descartaban con un la familia ayuda a la familia. Aparentemente, la familia solo era yo. Durante 11 meses seguí así. Una parte de mí sabía que era ridículo, pero otra parte de mí se sentía culpable. ¿Qué les pasaría a su hija si me detenía? ¿Perderían su casa? ¿Pasarían hambre? Me dije a mí mismo que lo estaba haciendo por la niña, hasta el día en que escuché a Fred reírse de mí. Sucedió cuando fui a casa de mis padres a cenar. Llegué temprano y cuando llegué a la puerta, escuché voces provenientes de la cocina. Fred estaba hablando y riendo. Me detuve a escuchar. Entonces lo escuché decir, solo un perdedor no tiene esposa a los 31. Se me encogió el estómago. Me quedé allí agarrado al marco de la puerta, repasando los últimos 11 meses en mi cabeza. Mi yo perdedor había pagado su alquiler, mi yo perdedor había mantenido a flote a su familia, y él estaba sentado allí, en la casa de nuestros padres, riéndose de mí. Debería haber entrado y haberlo confrontado, pero no lo hice. Entré como si nada hubiera pasado, me senté a la mesa, actué normal, vi la cara de Fred ponerse roja, y no dije nada. Cuando llegué a casa esa noche, no podía dejar de pensar en ello. Cada dólar que había desperdiciado, cada vez que había ayudado a Fred con dinero mientras él estaba sentado cómodamente sin hacer nada. Tomé mi teléfono y le envié un simple mensaje de texto, he terminado de pagarte. Luego apagué mi teléfono y me fui a dormir. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó. 52 llamadas perdidas. Y eso fue solo el comienzo. Cuando me desperté, mi teléfono vibraba tanto que casi se cae de mi mesita de noche. Lo alcancé atontado, solo para ver la interminable lista de llamadas perdidas, 52 de Fred, una docena de mensajes de texto de Mónica. Ni siquiera me molesté en abrirlos. Por primera vez en casi un año, me sentí libre. No tenía que preocuparme por estirar mi cheque de pago para cubrir sus facturas, no tenía que estresarme por cuánto de mi dinero desaparecía en el bolsillo de otra persona cada mes. No más mensajes de texto de Mónica diciéndome cuánto les debía, no más culpa. Apagué mi teléfono y seguí con mi mañana. Preparé café, tomé una ducha larga. Por primera vez en meses, sentí que estaba viviendo para mí otra vez. Entonces, alrededor del mediodía, sonó el timbre. Ya sabía quién era. Abrí la puerta y allí estaba Fred, con aspecto de haber caminado todo el trayecto. Su rostro estaba enrojecido, su cabello hecho un desastre. Se abrió paso antes de que pudiera reaccionar e inmediatamente se lanzó a su discurso. Lo había tomado por sorpresa, había prometido ayudar, ¿cómo podía simplemente abandonarlos así? ¿Qué quería que hicieran? ¿Quería que su hija sufriera? Me apoyé en el mostrador y lo dejé hablar. Cuando finalmente se calmó, simplemente le dije que había terminado.
Eso fue todo. Sin largas explicaciones, sin discusiones, solo la verdad. Su rostro cambió. El pánico se convirtió en algo más frío. Bajó la voz, dejó de suplicar y empezó a acusar. Era egoísta, tenía más dinero que ellos, así que ¿cuál era el problema? La familia ayuda a la familia. ¿Qué clase de hombre hace sufrir a su propia sobrina? Seguí sin decir nada. Entonces me miró a los ojos y dijo, ¿crees que eres mejor que yo, verdad? Fue entonces cuando vi la verdad. Fred no estaba agradecido por mi ayuda, se sentía resentido por ella. Cada vez que le enviaba dinero, cada vez que pagaba otra factura, hería su orgullo. Odiaba necesitarme, odiaba que yo tuviera mi vida en orden mientras la suya se desmoronaba. Y en lugar de arreglarlo, tomó el camino fácil convirtiéndolo en mi problema. Y lo dejé, durante casi un año. Me reí, no porque nada de esto fuera gracioso, sino porque había desperdiciado tanto tiempo y dinero ayudando a alguien que en secreto me despreciaba por ello. Fred salió furioso, azotando la puerta detrás de él. Debería haber sabido que ese no era el final. Estaba en el trabajo cuando recibí la llamada de mis padres. No solo de uno de ellos, de ambos. En el momento en que contesté, supe exactamente por qué llamaban. Habían hablado con Fred y, por supuesto, Fred les había contado su versión de la historia. Había omitido convenientemente la parte sobre mí pagando su alquiler durante casi un año. No mencionó que nunca había buscado trabajo en serio, y definitivamente no mencionó cómo se había reído de mí a mis espaldas unos días antes. En cambio, se hizo pasar por la víctima, y mis padres se lo habían tragado. No estaban realmente enojados, solo decepcionados. Me dijeron que estaba siendo demasiado duro, que debería reconsiderarlo, que necesitaba pensar en Mónica y su hija porque eran inocentes en todo esto. Respiré hondo e hice una pregunta simple, ¿ustedes los ayudarán? Silencio. Luego mi papá se aclaró la garganta y murmuró algo sobre cómo no estaban en la mejor situación financiera en este momento. Claro. Tenían mucho dinero para irse de vacaciones, comprar muebles nuevos y remodelar su cocina, pero de alguna manera, cuando se trataba de ayudar a Fred, de repente no les quedaba nada. Les dije que no cambiaría de opinión. Esa noche, recibí un mensaje de Mónica. No era una disculpa, no era una solicitud, era una amenaza. Si terminamos sin hogar, es tu culpa. Fue entonces cuando supe hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Me quedé mirando la nota de Mónica durante mucho tiempo. Si terminamos sin hogar, es tu culpa. Ni una palabra sobre lo injusto que era para mí mantenerlos durante casi un año, ningún reconocimiento de cuánto dinero ya les había dado. Solo puro derecho, como si su supervivencia fuera todavía mi responsabilidad. No reaccioné. Al día siguiente, Fred intentó un enfoque diferente. En lugar de hacer explotar mi teléfono, se presentó en mi trabajo. Estaba en medio de una reunión cuando la recepcionista llamó y dijo que había una emergencia familiar. Salí y allí estaba él, de pie en el vestíbulo, con aspecto frustrado y agotado. Había terminado de jugar, pero no iba a dejar que hiciera una escena en mi oficina. Lo arrastré afuera y, antes de que pudiera decir nada, comenzó de nuevo. Esta vez no estaba enojado, estaba desesperado. Me dijo que Mónica estaba perdiendo la cabeza, que estaba asustada porque no tenían el alquiler del próximo mes, que su hija estaba llorando porque le habían dicho que podrían tener que mudarse. Me rogó, me suplicó que los ayudara solo una vez más, solo un mes más. Debería haberme sentido culpable, realmente debería haberlo hecho, pero no lo hice. Porque sabía que no iba a ser solo un mes más. Nunca lo era. Le dije que no. Su rostro volvió a cambiar. La desesperación se convirtió en algo más, ira. Apretó la mandíbula y asintió con la cabeza como si me viera por primera vez. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. Volví al trabajo, pero no podía quitarme la sensación de que algo se avecinaba. Y tenía razón. Estaba en casa cuando volvió a sonar el timbre. Pero esta vez no era Fred, eran mis padres. Nunca habían venido a mi apartamento sin avisar, ni siquiera una vez. Y, sin embargo, aquí estaban, parados en mi puerta, ambos con un aspecto extrañamente serio. Los dejé entrar y, tan pronto como nos sentamos, mi papá comenzó a hablar. Fred y Mónica se mudarían con ellos. Parpadeé. Mis padres habían pasado meses evitando cualquier responsabilidad por Fred. Cada vez que mencionaba el problema del dinero, convenientemente encontraban una manera de mantenerse al margen. Siempre me decían, la familia ayuda a la familia. Pero en realidad nunca ayudaban. Y ahora, de repente, estaban dando un paso al frente. Debería haberme sentido aliviado, pero no fue así.
Porque sabía lo que realmente era. No estaban ayudando a Fred, estaban tratando de castigarme. Querían que me sintiera culpable, que viera por mí mismo lo que había obligado a que sucediera, que me quebrara bajo la presión y volviera a pagar por él. No reaccioné. Simplemente asentí con la cabeza, les dije que esperaba que funcionara y cambié de tema. Esperaban algún tipo de respuesta emocional, tal vez culpa, tal vez arrepentimiento, pero me negué a dársela. Y fue entonces cuando supe que finalmente había ganado. Porque podía verlo en sus ojos, por primera vez, ellos fueron los que se dieron cuenta de en qué se habían metido. Fred y Mónica se mudaron con mis padres a fin de mes. No pregunté cómo iban las cosas y ellos no ofrecieron ninguna información. Pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que las grietas comenzaran a mostrarse. Fred había vivido de mí durante 11 meses sin mover un dedo para mejorar su situación. Ahora estaba haciendo lo mismo, solo que esta vez mis padres estaban en primera fila. Esperaba que las cosas se desmoronaran, simplemente no esperaba que sucediera tan rápido. Recibí un mensaje de texto de mi mamá preguntando si podía ir a cenar. Sabía lo que era esto. No se trataba solo de la cena, se trataba de ellos, de Fred, Mónica y el desastre que habían hecho de sí mismos. Fui de todos modos, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Cuando llegué allí, la tensión era espesa. Fred estaba sentado a la mesa con un aspecto completamente derrotado. Mónica tenía los brazos cruzados, apenas tocando su comida. Mi papá parecía agotado y mi mamá hacía todo lo posible por actuar como si todo fuera normal. Pasaron menos de 5 minutos antes de que Mónica explotara. Se volvió hacia mí, con la voz llena de resentimiento, y me dijo que era mi culpa. Si no hubiera sido tan egoísta, no habrían tenido que mudarse con mis padres, no tendrían que lidiar con esta vergüenza, no tendrían que escuchar a mi papá quejarse de las facturas o a mi mamá hacer comentarios sarcásticos sobre que Mónica no contribuía. Simplemente me senté allí, mastiqué mi comida y la dejé hablar. Y entonces lo dijo, la gente como tú cree que puede pasar por encima de la gente como nosotros. Dejé de masticar. La miré, esperando que explicara, pero ella simplemente me devolvió la mirada como si acabara de hacer la declaración más profunda del mundo. Fred asintió con la cabeza, actuando como si fuera una figura trágica que había sido oprimida por mi decisión de dejar de pagarle el alquiler. Nunca los había tratado como si fueran inferiores a mí, nunca les había echado en cara mi ayuda, nunca les había restregado que yo era la única razón por la que habían conservado su apartamento tanto tiempo como lo habían hecho. Pero Mónica quería un villano, y en su mente ese villano era yo. Me recliné y dejé que el silencio persistiera. Luego le hice una pregunta simple, ¿en qué coche viniste aquí? Pareció confundida. ¿Qué? El coche, repetí. El que tú y Fred condujeron hasta aquí. El que está estacionado afuera. ¿A nombre de quién está? La comprensión la golpeó primero, luego a Fred. Porque el coche era mío. Hacía 2 años, antes de que Fred perdiera su trabajo, él y Mónica necesitaban un segundo coche. No podían permitirse uno, así que les compré uno usado, lo puse a mi nombre, pagué todo. Y ahora, bueno, estaban sentados aquí actuando como si les hubiera arruinado la vida, actuando como si les hubiera quitado algo que nunca fue suyo para empezar. Saqué mi llavero, desenganché la llave de repuesto y la deslicé sobre la mesa. Dame mis llaves. La cara de Fred palideció. A Mónica se le cayó la mandíbula. Mi papá parecía cansado, como si ya supiera que esto se avecinaba. ¿Hablas en serio?, murmuró Fred. Completamente en serio. ¿Simplemente nos vas a dejar sin coche?, espetó Mónica. Me encogí de hombros. La gente como yo no debería ayudar a la gente como ustedes, ¿verdad? Mi mamá jadeó. Mi papá cerró los ojos como si tuviera migraña. Fred apretó los puños, pero sabía que no podía hacer nada. El coche era legalmente mío. Después de un largo y doloroso silencio, sacó la llave de su bolsillo y la tiró sobre la mesa. La tomé, la puse en mi bolsillo y me puse de pie. La cena había terminado. Salí sin decir una palabra más, dejándolos en su lío. Al salir, eché un último vistazo a mi viejo coche. Luego subí a mi propio coche, el que compré con mi propio dinero, y me alejé. Y no miré atrás. Recuperar el coche debería haber sido el final. Fred y Mónica finalmente deberían haber entendido que había terminado, que no era su banco personal, que no iba a seguir limpiando sus malas decisiones. Pero no lo hicieron. En cambio, actuaron como si nada hubiera cambiado. Desde que se mudaron con mis padres, su situación había sido más fácil que nunca. Sin alquiler, sin facturas de servicios públicos, sin gastos reales aparte de la comida, que mis padres ya cubrían.
Pero de alguna manera todavía necesitaban dinero. Y en lugar de buscar trabajo, hicieron lo que habían estado haciendo durante el último año, acudieron a mí. Al principio lo mantuvieron pequeño. Mónica me envió un mensaje de texto una noche y dijo que se estaban quedando sin gasolina. Fred me llamó a la mañana siguiente y me preguntó si podía ayudar con los comestibles, aunque mis padres ya los estaban alimentando. Luego se volvieron más audaces. Una semana después, Mónica me envió un mensaje preguntando si podía encontrarle dinero para una cita de manicura. Incluso tuvo la audacia de decir, odio verme descuidada. Esa misma semana, Fred preguntó si podía prestarles un par de cientos para que pudieran salir de la casa por un tiempo. Ni siquiera estaban fingiendo. No estaban pidiendo ayuda, estaban pidiendo lujo. Los ignoré. Cada llamada, cada mensaje de texto, cada intento de culpa, hasta que un día no tuve más remedio que ir allí. Había dejado unas cajas de mis cosas en el garaje de mis padres, cosas viejas que no usaba mucho pero que quería conservar de todos modos. Pensé que iría a buscarlas y me iría. Debería haber sido fácil, pero tan pronto como entré, supe que había entrado en algo. Fred y Mónica estaban allí esperándome, ni siquiera tratando de actuar de forma casual. Simplemente sentados allí, listos. Apenas tuve tiempo de saludar antes de que Fred comenzara su discurso habitual, el mismo que había escuchado una docena de veces antes. Estaban teniendo dificultades, Mónica no podía trabajar por su hija, Fred lo estaba intentando pero le costaba encontrar un buen trabajo, solo necesitaban un poco de ayuda. Entonces Mónica habló. Dijo que era egoísta de mi parte sentarme y verlos sufrir cuando tenía más que suficiente, que era cruel dejar que mi propia sobrina creciera en un ambiente tan estresante. Ni siquiera los miré. Simplemente pasé junto a ella, fui directo al garaje y comencé a agarrar mis cajas. Y entonces entró su hija. No estaba llorando, no estaba molesta, solo tenía curiosidad. Se quedó allí un momento, observando, luego me miró con la franqueza inocente que solo una niña de 5 años puede tener. Tío Henry, ¿por qué no quieren trabajar y te piden dinero? La habitación se congeló. Fred y Mónica se congelaron. Mis padres, que habían estado escuchando en la cocina, se quedaron en silencio. Me quedé allí de pie, sosteniendo la caja, sin palabras. ¿Qué demonios se suponía que debía decir? Miré a Fred, esperando que dijera algo, cualquier cosa para salvarse, pero él simplemente miró al suelo con el rostro enrojecido. Mónica trató de reírse, murmurando algo sobre cómo los niños dicen las cosas más raras. Pero su hija no era estúpida. Los había visto sentados durante meses sin hacer nada, los había escuchado pidiéndome dinero todo el tiempo. Y en su pequeña mente de 5 años, incluso ella lo había descubierto. Los adultos en su vida no trabajaban duro, eran vagos. Respiré hondo, tratando de pensar en algo que decir, algo para hacer el momento menos brutal. Finalmente, logré aclararme la garganta y murmurar algo vago sobre cómo los adultos tienen vidas complicadas. Era lo mejor que podía hacer. Luego tomé mi última caja y salí por la puerta. Al salir, no me molesté en mirar atrás para ver sus caras, pero lo sabía. Sabía que Mónica estaba furiosa, con su orgullo destrozado. Sabía que Fred estaba humillado, expuesto por su propia hija. Y sabía que mis padres, que los habían defendido durante tanto tiempo, finalmente habían visto la verdad con sus propios ojos. Subí a mi coche, cerré la puerta y exhalé. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Después de ese día, pensé que tal vez las cosas podrían cambiar, que tal vez, solo tal vez, Fred y Mónica finalmente saldrían de su engaño y se darían cuenta de en qué se habían convertido. Pero los había subestimado. En lugar de sentir vergüenza, en lugar de despertar y asumir la responsabilidad, hicieron lo que siempre hacían, se hicieron las víctimas. Según ellos, les había arruinado la vida. Si hubiera ayudado un poco más, no estarían viviendo con mis padres. Si no les hubiera quitado el coche, no estarían pasando por tantas dificultades. Si no los hubiera humillado, su hija no estaría haciendo preguntas tan groseras. Todo era mi culpa. Y mis padres, no estaban exactamente de su lado, pero tampoco la detenían. Habían consentido a Fred toda su vida, y ahora tenían que lidiar con las consecuencias. Pero en lugar de admitirlo, era más fácil fingir que yo era el malo. Dejaron que Mónica anduviera por la casa de mal humor, dejaron que Fred se sentara todo el día quejándose, dejaron que ambos susurraran cada vez que los visitaba. Todos me trataron como si los hubiera traicionado, como si hubiera hecho algo malo al negarme a prenderme fuego para mantenerlos calientes. Pero eso es lo que pasa con la gente con derecho, si dejas de darles lo que quieren, no se vuelven independientes de repente, simplemente encuentran un nuevo objetivo. Y ese objetivo eran mis padres.
Fred y Mónica no solo vivían con mis padres, se aprovechaban de ellos. Las facturas de la casa se estaban disparando, el refrigerador siempre estaba vacío, mi mamá tuvo que empezar a esconder los bocadillos porque Mónica comía lo que quería y no dejaba nada para nadie más. Y lo peor de todo, Fred seguía sin buscar trabajo. Cada vez que mi papá intentaba mencionarlo, tenía una excusa. Todavía estaba buscando, estaba esperando a que llegara la oportunidad adecuada, estaba considerando otras opciones. Traducción, no hacía nada. Entonces, un día, mi padre finalmente explotó. Me llamó, y podía oír el agotamiento en su voz. Henry, necesito tu ayuda. Era la primera vez que me pedía algo. Le dije que viniera, y cuando llegó parecía 10 años mayor. Se sentó, se pasó la mano por la cara y finalmente lo admitió, no se irán. Mónica y Fred se habían atrincherado. No eran invitados temporales, se habían mudado como si ahora fuera su casa. Y mis padres, que los habían defendido durante tanto tiempo, finalmente se estaban asfixiando. Fue entonces cuando supe que tenía toda la ventaja. Me incliné hacia adelante y dije, ¿quieres mi ayuda? Entonces déjame manejar esto a mi manera. Dudó, luego asintió con la cabeza. Así que hice una llamada telefónica. A la mañana siguiente, me presenté en casa de mis padres con un amigo mío, Mike. Mike trabajaba para una empresa de mudanzas. Siempre les faltaba personal y necesitaban gente desesperadamente. El trabajo era fácil, levantar objetos pesados, largas horas, un salario decente. El tipo de trabajo del que Fred no podía escabullirse. Entré en la casa, encontré a Fred en el sofá y le arrojé un par de guantes de trabajo. Levántate, dije. Tienes un trabajo ahora. Me miró parpadeando. ¿Qué? La empresa de Mike necesita trabajadores. Empiezas hoy. Mónica se burló. Él no es un cargador. Sonreí. Ahora lo es. Fred perdió la cabeza. ¿Despotricó? Se negó. Pero esta vez mi papá intervino. Vas a ir, dijo, con una voz más firme de lo que nunca la había oído. Si no lo haces, te vas. Fred lo miró, luego a Mónica, esperando que alguien lo salvara. Pero por primera vez, nadie lo hizo. Así que, sin otra opción, se puso los guantes, subió al camión y se fue. Durante las primeras semanas, Fred odiaba el trabajo. Llegaba a casa agotado, dolorido, enojado. Se quejaba cada vez que tenía la oportunidad. ¿Pero saben qué pasó? Siguió adelante porque, por primera vez en su vida, no tenía otra opción. Y muy lentamente, algo cambió. Las quejas se detuvieron, las excusas se detuvieron. Y entonces, un día, recibí un mensaje de texto de él. No un agradecimiento, no una disculpa, solo 2 palabras, me pagaron. Y así, mi papel en su vida terminó. Ya no me necesitaba. Y eso era exactamente lo que quería.